Hola, vengo llegando aquí al Manzano. Vengo con Ordóñez y con Marín. Marín se quedó por allá atrás y Ordóñez se quedó por allá adelante. Este es un lugar que me gusta mucho, lo disfruto. Me gustaría que todos pudieran apreciar este lindo paisaje cada vez que se levantan. Espero que tengan un lindo fin de semana. Antes ella tuvo un accidente y yo le decía, hija, a ver si esto te hace reflexionar para dejar eso, hija, porque pues sabes bien en el peligro que andas. Y ella me decía, no se preocupe, mami, usted nomás deme la bendición y ya. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en un lugar muy chingón. Yo me enteré de la muerte de mi hermana por Facebook. En Arteaga. Después les dije a mis hermanos, ¿por qué no me hablaste y me dijiste, Cristina falleció? Y ellos me dijeron, no tuve el valor de decirte. Ambos. También se lo pregunté a mi mamá y me dijo lo mismo. Que mis familiares decían, pues que no iba a haber cárcel para el tipo, que la justicia es de quien la compra. El conductor que presuntamente embistió y provocó la muerte de la ciclista Cristina Serna en San Pedro compareció ante el Ministerio Público en el Palacio de Justicia. Por eso contraté abogado y decidí presionar y presionar y presionar para el fin que buscamos, la familia, que es justicia. Nosotros dejamos muy claro en la carpeta de investigación que no buscamos un acuerdo monetario y que vamos a ir por instancias legales a donde se tenga que llegar para obtener la justicia. Y justicia para mí es cárcel. Para mí justicia no es un acuerdo reparatorio. Porque no hay una cantidad que diga yo que valga a mi hermana. Entonces lo que nosotros queremos es justicia. Cuando yo llego al caso, tengo que verificar que la investigación se esté dando correctamente para dar con el responsable. Hubo una contestación muy pronta. Conforme al seguimiento, se solicitó una orden de cateo en el lugar donde se encontraba la camioneta, porque se logró ubicar muy rápido. Estaba a 1 minuto y medio del lugar del accidente. Ford Explorer negra, en la cual presenta un impacto en el cofre del lado derecho, poco visible, pero ahí trae un choque en el cofre del lado derecho. Se solicitó información de quién era el propietario de la camioneta. Se entrevistó a una guardia del lugar de los condominios, la cual señaló precisamente que quien llegó conduciendo ese día del accidente es el señor James Cándido, acompañado de su esposa como copiloto. Al día siguiente el señor lava su camioneta. Horas después lo ven que sube unas maletas a una camioneta blanca con placas de Estados Unidos. Intenta salir del complejo de departamentos, pero observa que estaba la Agencia Estatal de Investigación afuera y se regresa. No podemos decir si va a huir, pero como que para qué te regresas si viste la policía, ¿no? Se solicitó una orden de aprehensión fallida, no la otorgó el juez, para mala fortuna de la familia. Solicitamos una audiencia inicial que le llamamos nosotros, donde al señor se le tiene que hacer saber los hechos de los que se le imputan. Y es donde te comento que hizo ese comentario, desde mi punto de vista muy sarcástico, donde decía, qué inhumano los de los hospitales que no quisieron atender a Cristina por COVID. Como que ellos queriendo dar a entender que había fallecido por falta de atención. Incluso esa fue una de sus estrategias de defensa al momento de la audiencia, ¿no? ¡Justicia para Cristina! ¡Justicia! Cuando llegamos a la audiencia, en la entrevista ante el Ministerio Público, pues él decía que desconocía los hechos y no se consideraba responsable.
También, para mala fortuna de la familia, aun y cuando se les pusieron las pruebas, la juez no consideró que era necesaria una prisión preventiva. Y eso fue lo que más le dolió a la familia de Cristina, ¿no? Incluso salgo de la audiencia y me dicen, pues, ¿de qué se trata esto? Yo puedo salir ahorita, atropellar a alguien y después venir sin ningún problema. ¿Les queda esa sensación de corrupción? Que te lo dicen a ti y yo profesionalmente te sientes fracasado. Debes de estar consciente que siempre te van a decir que no, pero que no lo debes de aceptar. Entonces, espera siempre un no, pero no lo aceptes. ¿Por qué? Porque hay que trabajar para que te digan que sí. Entonces, si una persona te dice que no, ¿qué tienes que hacer? Y no es cortarte las venas y llorar y decir que no sirves para eso. Lo digo por experiencia propia. Cuando te dicen que no, lo que tienes que hacer es seguir trabajando para obtener un sí. De hecho, en sus videos menciona muchas pláticas que tuvimos, porque yo en algún momento le platiqué de algo que quería hacer y yo le decía, es que no puedo dejarlo seguro por algo que no tengo en la mano. Y ella siempre me decía, hazlo, 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 hazlo. ¿Cómo me dices hazlo, hazlo, hazlo si no estás en mi posición o no sabes de lo que hablas? En una ocasión perdió su trabajo y esta canija sobrevivió. Y digo sobrevivió porque estabas pagando una hipoteca. Fue donde yo entendí que ella sabía de lo que hablaba. Y ahora, después de su muerte, me puse a hacerlo. Se dio una nueva audiencia donde la juez, después de que advirtió en primera instancia que sí había suficientes pruebas para vincular a proceso a esta persona, es decir, para dejarlo sujeto al procedimiento, que la cantidad que pudiera surgir de reparación del daño es muy elevada y que la pena de prisión en un momento dado pudiera ser eminente. ¡Quiero saber, infeliz! ¡Quiero saber! Siento que están aplazando mucho esto. Dieron 2 meses para desahogo de pruebas. Para mí es enfriar el caso, olvidar el caso. Cuando tienes pruebas más que suficientes que vinculan a la persona al hecho. Pero al final de cuentas, la sentencia que se le dé por el hecho de haber huido, no puede haber derecho a fianza. Este tipo puede estar aplazando el juicio todo lo que quiera, pero al final de cuentas, si le dan 4, 5, 6, 7, 8 o 9 años, que es la máxima, va a tener que purgarlo en el penal. Aquí vas a pagar todo, aquí, la justicia. Cuando te dicen que no, a mí me gusta usar este mantra. Cada vez que me dicen que no, me hago más y más y más fuerte. Cada vez que me dicen que no, me hago más y más y más y más fuerte. Y así yo parto de un estado en donde pues puedo vivir con la aceptación de que me van a decir que no. Ya sé que me van a decir que no, pero estoy tranquila con eso y voy a tomar acción para conseguir un sí. Yo comprendí por qué ella no se salía de las bicicletas. Porque en toda esa gente que estuvo con ella encontró como una segunda familia. Ella los veía como parte de ella. Cuando estás indeciso y no sabes qué hacer, es como que bueno, simplemente piensa, esto me va a convertir en la persona que quiero llegar a ser. Y luego ya así te dices, así te contestas a ti mismo y te dices sí.
Entonces, ¡ting!, ya tienen la respuesta.